Bienvenidos al canal La Filosofía Ancestral. Envejecemos rápidamente, pero la soledad se infiltra lentamente. Esa declaración podría sorprendernos a muchos y hacernos reevaluar nuestras vidas. ¿Alguna vez te has sentido solo? Incluso dentro de las paredes de tu propia casa. Especialmente cuando tu cuerpo empieza a debilitarse y la enfermedad se vuelve más frecuente. En momentos en los que más necesitamos a nuestra familia. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿dónde están? ¿Y realmente entienden la fragilidad y vulnerabilidad de la vejez? Ese sentimiento no es fácil de soportar. ¿Verdad? Cuando éramos más jóvenes y fuertes, dedicamos nuestro amor y sacrificio a criar a nuestros hijos. Pero a medida que nos debilitamos y dependemos más de los demás, a veces te preguntas si tus hijos reconocen todo lo que has hecho. Y en tiempos de enfermedad, a veces incluso una mirada o una palabra de ellos puede parecer un lujo. No estás solo al sentir esto. Muchos han experimentado emociones similares. Un corazón que una vez estuvo lleno de esperanza ahora se siente más vacío a medida que la edad y la enfermedad hacen mella. Las historias a continuación te mostrarán que estos sentimientos no son solo tuyos. De ellas puedes aprender lecciones valiosas. No solo de aquellos que nos precedieron, sino también de situaciones que parecían desesperadas. Únete a mí y escuchemos historias de negligencia e indiferencia por parte de los hijos, pero también historias de comprensión y amor. Estos son los relatos que nos enseñan que la enfermedad puede ser una verdadera prueba de los lazos familiares. Las lecciones detrás de estas historias pueden ofrecer consuelo y podrían ser la clave para enfrentar la vida con más calma y sabiduría. Quédate conmigo y escucha estas historias significativas y valiosas lecciones. Tal vez encuentres algo para ti mismo. Una forma de enfrentar el envejecimiento y la salud con tranquilidad. No olvides presionar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video futuro. Continuemos este viaje juntos, descubriendo y buscando la tranquilidad. Historia 1. John. Lisa y Sarah, conflictos familiares en el cuidado de los ancianos. John. Lisa y Sarah son hermanos de una familia de clase media que vive en los Estados Unidos. Sus padres, Michael y Judith, tienen más de 80 años y su salud está empeorando. Michael sufre de enfermedades cardíacas y Judith ha sido diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer. Durante años, lograron vivir de forma independiente en su casa. Pero a medida que sus condiciones empeoraron, ya no podían cuidarse a sí mismos sin ayuda. John, el mayor, vive a unas pocas horas en coche de sus padres. Tiene un trabajo estable con buenos ingresos. Pero su exigente horario de trabajo significa que viaja con frecuencia y rara vez los visita. John siente que contribuye enviando dinero cada mes para que sus padres contraten ayuda de cuidadores. Lisa, la hija del medio, vive más cerca, a solo 20 minutos en coche. Trabaja a medio tiempo, lo que le permite hacer visitas frecuentes para ayudar con las tareas diarias. Sin embargo, a medida que la enfermedad de Alzheimer de su madre avanzaba, Lisa dejó su trabajo para convertirse en la cuidadora principal de ambos padres. Siente que la carga crece, pero no se queja, considerándolo su deber. Sarah, la más joven, vive a varios cientos de millas de distancia en otra ciudad, dirigiendo un pequeño negocio y cuidando a sus dos hijos pequeños. Su vida personal ocupada y la distancia significan que solo la visita unas pocas veces al año. Aunque quiere a sus padres, sus responsabilidades y la distancia limitan su participación en su cuidado. Las tensiones aumentan cuando Lisa se siente abrumada por sus responsabilidades de cuidado. Ha sacrificado su carrera y bienestar sin mucha ayuda de John, quien solo envía dinero. Y Sarah, que visita con poca frecuencia,
Lisa solicita que sus hermanos compartan más responsabilidades de cuidado. No solo financieramente. John argumenta que sus contribuciones financieras y su trabajo demandante le impiden visitarlos más a menudo. Cree que está cumpliendo con su deber al proporcionar apoyo financiero y contratar ayuda. Sarah siente que su propia familia y la distancia justifican su participación limitada, insistiendo en que es más práctico para Lisa, quien vive cerca, hacerse cargo del cuidado de sus padres. El conflicto se intensifica cuando Lisa sugiere poner a sus padres en un hogar de ancianos, ya que no puede continuar sola sin más apoyo. John y Sarah se oponen rotundamente, citando el costo y su deseo de que sus padres permanezcan en su hogar familiar. No logran comprender las presiones diarias que enfrenta Lisa. Los hermanos discuten acaloradamente sobre sus responsabilidades y la mejor manera de cuidar a sus padres. Finalmente, no se encuentra una solución. Lisa se siente abandonada, emocional y físicamente agotada de cuidar a sus padres sola. John sigue creyendo que su apoyo financiero es suficiente. Y Sarah mantiene su postura de que su vida está demasiado distante para ofrecer más ayuda. Michael y Judith están desconsolados. Su dolor por sus enfermedades se ve agravado por ver a sus hijos discutir sobre su cuidado. La fractura familiar no solo se profundiza, sino que también hace que la pareja anciana se sienta como una carga, una consecuencia no deseada de sus sacrificios de toda la vida. Esta historia concluye no con una solución perfecta, sino como una lección tanto para los ancianos como para sus hijos. Cuando la salud falla, lo que los padres más necesitan no es solo cuidado físico, sino conexión emocional, comprensión y unidad de sus hijos. La indiferencia y las discusiones no solo les rompen el corazón, sino que también hacen que sus últimos días sean más solitarios y tristes. Historia 2. David y su madre, indiferencia y soledad. David es un hombre exitoso que vive en Nueva York. Después de graduarse de la universidad, rápidamente formó una familia y comenzó su carrera, mudándose del hogar donde su madre, Margaret, había vivido toda su vida. Margaret, una viuda, vive sola en su antigua casa en un pequeño pueblo. Al principio, David la llamaba y la visitaba ocasionalmente. Pero con el tiempo, las llamadas se volvieron breves y las visitas escasas. Margaret vive tranquilamente, atendiendo la casa que una vez compartió con su esposo e hijo. Pasa sus días leyendo, jardinerando y, de vez en cuando, conversando con los vecinos. A medida que envejecía, las tareas diarias como limpiar o hacer las compras se volvieron una carga. Su salud empeoró. Las articulaciones le dolían y a menudo se sentía mareada al levantarse. Cada vez que llamaba a David, Margaret trataba de no quejarse de su salud. No quería molestarle, sabiendo que estaba ocupado con su trabajo y familia. Sin embargo, su soledad crecía. En las festividades, se sentaba junto a la ventana, esperando que David la sorprendiera. Pero las tardes pasaban en silencio. Una mañana de invierno, Margaret estiró la mano para alcanzar un libro cuando resbaló y se cayó con fuerza. Incapaz de levantarse, se quedó en el frío suelo, tratando de llamar a David. Pero nadie respondió. Pasaron horas en agonía y soledad, transcurriendo en la casa silenciosa. Había pensado que aún era capaz de cuidar de sí misma, pero ahora se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Una realidad que había sido reacia a admitir. Afortunadamente, una vecina que vino a entregar algunas galletas la descubrió y llamó una ambulancia. En el hospital, cuando David recibió la llamada, vino de inmediato. Al ver a su frágil y exhausta madre en la cama del hospital, se llenó de arrepentimiento. Margaret no lo regañó, pero sus ojos tristes y su silencio hablaban por ella.
En esos momentos, David se dio cuenta de lo desatento que había sido. Estancia en el hospital. Los días de Margaret en el hospital fueron tranquilos. Las enfermeras revisaban su salud y le traían las comidas. Pero lo que realmente quería era la presencia de David. Aunque él la visitaba, había una distancia palpable entre ellos. David se sentaba en silencio junto a su cama, ofreciendo palabras de consuelo. Pero luchaban por encontrar algo más de qué hablar. Margaret sabía que su hijo estaba ocupado, pero le entristecía sentir que incluso sus visitas parecían obligadas. Por la noche, sola en su habitación de hospital, Margaret se preguntaba qué había hecho mal para causar tal brecha entre ella y su hijo. Recordaba la cercanía que tenían cuando David era un niño, reían y compartían todo. Pero ahora, se sentía más como una carga que como una madre querida. Después de salir del hospital, los médicos aconsejaron que Margaret necesitaba cuidados regulares. Así que David organizó que una cuidadora la asistiera diariamente. A simple vista, todo parecía estar bien. Margaret estaba bien cuidada físicamente, con ayuda para moverse, cocinar y limpiar. Pero su soledad emocional persistía. A pesar de la ayuda física, el vacío emocional seguía sin llenarse. Las visitas de David, frecuentes durante su estancia en el hospital, disminuyeron cuando él regresó a su vida ajetreada. Cada vez que la llamaba, Margaret ponía una cara valiente, pero por dentro se sentía vacía. No culpaba a David, entendiendo su tiempo limitado, pero el dolor de su indiferencia persistía. Cada noche, Margaret se sentaba junto a la ventana, mirando la carretera vacía, recordando cuando David, un niño pequeño, corría a casa desde la escuela, con flores silvestres en la mano para ella. La casa seguía igual, pero la alegría de la familia se había desvanecido con el tiempo. Margaret no necesitaba regalos lujosos ni cuidados especiales, todo lo que quería era un afecto genuino de su hijo. Una presencia cálida y la sensación de ser una parte importante de su vida. Queridos amigos, en la vida, mientras las cosas vayan bien, las relaciones tienden a ser armoniosas y alegres. Pero es solo cuando surgen dificultades que realmente vemos quién está dispuesto a estar a nuestro lado. De manera similar, en las familias, es solo cuando los padres se enferman que descubrimos la verdadera naturaleza de nuestros hijos. Algunos en quienes confiábamos por completo pueden quedarse cortos, mientras que otros, menos demostrativos pero profundamente sinceros, se demuestran cuando más se les necesita. La historia de Margaret nos recuerda los valores que debemos valorar y el reconocimiento adecuado al cuidar a nuestros padres. Después de escuchar esas dos historias, ¿cómo te sientes? ¿Estas historias te recuerdan tu propia situación o la de alguien cercano a ti? Nos encantaría escuchar tus pensamientos, sentimientos y experiencias sobre este tema. Comparte tu historia en la sección de comentarios para discutir y aprender unos de otros. Si encuentras valioso este video y quieres unirte a nosotros en nuestro viaje para difundir mensajes significativos sobre la familia, haz clic en el botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte nuestras últimas historias. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar y compartir. La verdadera piedad filial no se trata de grandes palabras ni gestos superficiales. Se trata de una dedicación silenciosa que viene del corazón. Una comprensión profunda del amor y el deber hacia los padres. A menudo, cuando los padres están saludables, podemos tomar nuestras responsabilidades a la ligera o creer que proporcionar apoyo material es suficiente. Pero cuando se enferman y necesitan cuidado y consuelo, nos enfrentamos a la verdadera esencia del deber filial. La verdadera piedad filial es estar allí cuando tus padres te necesitan. En pequeños actos llenos de un amor profundo.
No se trata de una responsabilidad a regañadientes, sino de la alegría de retribuir. Es fácil decir que amamos a nuestros padres, pero el verdadero amor se demuestra estando dispuestos a estar a su lado en sus momentos más difíciles. Cuidar de nuestros padres no es solo cumplir con un deber, se trata de preservar los valores y la ética familiar, sirviendo como un faro para las generaciones futuras. En la siguiente parte del video, escucharemos dos conmovedoras historias sobre la piedad filial. Una historia proviene de la cultura oriental, destacada por la devoción y el sacrificio, y la otra de la cultura occidental, que ilustra el amor y la responsabilidad hacia los padres. Ambas historias nos ayudarán a comprender mejor el valor perdurable de la piedad filial, sin importar el trasfondo cultural. La historia de Eneas, un símbolo de la piedad filial en la cultura occidental. Eneas es uno de los héroes más famosos de la mitología romana, conocido a través de la épica de Virgilio la Eneida. Es hijo de la diosa Venus, Afrodita y Anquises. Un hombre mortal, un valiente guerrero. Eneas estaba destinado a una misión crucial, guiar a los sobrevivientes de la guerra de Troya a nuevas tierras y fundar una gran descendencia, el pueblo romano. Después de que Troya fuera devastada por los griegos, la ciudad ardiendo y en ruinas, Eneas se enfrentó a una difícil decisión, huir para salvar su vida o quedarse y luchar. Sin embargo, el deber filial y la responsabilidad familiar impulsaron a Eneas a elegir un tercer camino. No solo se preocupó por su propia vida, sino que también estaba decidido a salvar a su anciano padre, Anquises, y a su hijo, Ascanio, el padre de Eneas. Anquises era viejo y no podía escapar de la ciudad por sí mismo. Al principio, Anquises se negó a abandonar Troya, queriendo morir con su patria. Pero Eneas no aceptó esto. Con toda su devoción filial y determinación, convenció a su padre de que debían sobrevivir para cumplir la misión que los dioses les habían encomendado. Sin dudarlo, Eneas cargó a su padre sobre sus hombros, tomó de la mano a su hijo Ascanio y guió a su familia y otros sobrevivientes fuera de la ardiente Troya. La imagen de Eneas llevando a su padre, con las llamas de Troya ardiendo a su alrededor, es un poderoso símbolo de la piedad filial. Eneas enfrentó innumerables peligros mientras el ejército griego los rodeaba, pero protegió firmemente a su familia, negándose a abandonar a su padre. Su viaje no fue fácil. En medio del caos, la esposa de Eneas, Creusa, se perdió y desapareció. Aunque desconsolado por la pérdida de su esposa, Eneas comprendió que su responsabilidad más grande era seguir guiando a los sobrevivientes, especialmente a su anciano padre y a su hijo, hacia un lugar seguro. Finalmente, escaparon de Troya y continuaron su largo viaje hacia Italia, donde Eneas cumpliría su destino, fundar la civilización romana. A lo largo del camino, el padre de Eneas, Anquises, falleció antes de ver el éxito de su hijo. Sin embargo, la dedicación y piedad filial de Eneas hacia su padre se convirtió en un símbolo de lealtad y responsabilidad en la historia cultural occidental. Eneas no solo fue un héroe en la batalla, sino también un ejemplo de piedad filial y sacrificio personal por la familia. Llevó a su padre no solo con fuerza física, sino con amor, responsabilidad y una creencia compartida en una noble misión que estaban destinados a cumplir juntos. La historia de Don Bing, un modelo de piedad filial en la cultura china. Don Bing, una figura reconocida en la historia china por su piedad filial, nació en una familia pobre. A pesar de su pobreza, desde joven, sus padres le inculcaron las virtudes de la ética y la gratitud hacia sus progenitores. Como resultado, Don Bing siempre amó y cuidó profundamente a sus padres, a pesar de las difíciles circunstancias financieras de la familia.
La historia de Don Bin comienza con la pobreza de su familia. La familia de Don Bin vivía día a día con los ingresos de trabajos ocasionales. Sus padres eran ancianos y ya no podían trabajar. Y él era su único hijo. A pesar del arduo trabajo que realizaba desde el amanecer hasta el anochecer, Don Bin siempre lograba proporcionar lo necesario para sus padres. Mantenía un espíritu positivo, sin quejarse de las dificultades o el cansancio, deseando solo que sus padres vivieran sus últimos años en paz. Un día, el padre de Don Bin cayó gravemente enfermo, sin dinero para el tratamiento médico. Don Bin tuvo que trabajar turnos dobles o incluso triples para poder pagar la medicina para su padre. A pesar de sus esfuerzos, su padre falleció. La pérdida de su padre fue una profunda tristeza. Pero Don Bin no dejó que el dolor lo derrotara, continuó derramando todo su amor y cuidado en atender a su frágil madre. Cuando la dificultad lo llevó a tomar medidas desesperadas. Después de la muerte de su padre, la situación de la familia se volvió aún más desesperada. Parecía que todo se venía abajo cuando Don Bin no podía ganar lo suficiente para mantener a su madre enferma. A pesar de todo, Don Bin decidió dar un paso drástico y desgarrador, se vendió como esclavo para poder cuidar de su madre. Se acercó a un rico y poderoso señor local, pidiéndole que comprara su servidumbre. Don Bin expresó su disposición a ser esclavo de por vida si eso significaba conseguir el dinero suficiente para cuidar de su madre. Inicialmente sorprendido por la oferta de Don Bin, el señor se conmovió por la devoción filial ilimitada del joven. Aceptó comprar a Don Bin, dándole una cantidad considerable de dinero para el cuidado de su madre. Piedad filial que tocó el cielo y la tierra. Cuando Don Bin regresó a su casa con el dinero obtenido de venderse, lo usó de inmediato para cuidar a su madre. Aunque eso significaba dejar a su madre y vivir como esclavo de por vida, Don Bin nunca se quejó. Para él, cuidar a su madre era el propósito más noble de la vida. Antes de irse a servir como esclavo, abrazó a su madre y lloró, con la esperanza de que ella pudiera vivir saludablemente con el dinero que había ganado. Don Bin comenzó su vida de servidumbre al Señor, trabajando incansablemente desde la mañana hasta la noche. A pesar de las duras condiciones, Don Bin siempre recordaba a su madre en casa. Trabajaba diligentemente, con paciencia y sin resentir su destino. Sin embargo, su piedad filial no pasó desapercibida, incluso llegó a los cielos. Conmovida por la piedad filial de Don Bin, un hada descendió del cielo para ayudarlo. Usó su magia para liberar a Don Bin de la esclavitud y le concedió una nueva vida libre de la pobreza. Además, el hada lo ayudó a reunirse con su madre, permitiéndoles pasar sus últimos días juntos en paz y felicidad. El significado de la historia. La historia de Don Bin es uno de los ejemplos más brillantes de piedad filial en la cultura china. Don Bin no solo estuvo dispuesto a sacrificar su propia libertad para cuidar de su madre anciana, sino que también demostró un amor incondicional por sus padres. Esta historia se ha convertido en un símbolo de dedicación, lealtad hacia los padres y responsabilidad familiar. La piedad filial de Don Bin trascendió más allá de simples acciones para convertirse en un valor moral, recordando a los descendientes sus deberes hacia sus padres. Por esta razón, la historia se ha transmitido de generación en generación y sigue siendo una lección valiosa sobre el respeto filial dentro de la cultura oriental. Querido amigo, a medida que envejecemos, nuestros cuerpos se vuelven frágiles y nuestra salud se deteriora. Lo que necesitamos de nuestros hijos no son solo cosas materiales, sino cuidado y amor genuino. La vejez trae consigo preocupaciones sobre la salud, la soledad y una creciente dependencia de nuestros hijos. En tiempos de enfermedad, cuando nuestra fuerza disminuye, necesitamos no solo cuidado físico, sino también consuelo,
Comprensión y presencia de los hijos a quienes hemos amado y cuidado a lo largo de nuestras vidas. 1. Presencia y cuidado genuino. Por encima de todo. En la vejez, lo que más desean los padres es la presencia de sus hijos. Los padres no siempre necesitan gestos grandiosos de cuidado, a veces. Solo estar allí. Tomar una mano o hacer una pregunta cariñosa es suficiente. Esta presencia trae un sentido de seguridad y un inmenso consuelo emocional. A medida que el mundo exterior se vuelve distante en la vejez y la soledad parece inminente, una visita o una breve llamada telefónica puede ser un bálsamo curativo, haciéndonos sentir que, a pesar del paso del tiempo, el lazo familiar sigue intacto como en los días en que éramos jóvenes y nuestros hijos pequeños en nuestros brazos. El mayor dolor en la vejez no es el dolor físico, sino el sentimiento de ser olvidado. Cuando los hijos están ocupados con sus vidas y carreras, a menudo nos preguntamos si aún piensan en nosotros. No les culpamos, sabiendo que todos tienen sus vidas y responsabilidades. Pero aún así esperamos en silencio un poco de cuidado, un poco de amor. La presencia de los hijos nos asegura que seguimos siendo importantes. No una carga, sino una parte indispensable de sus vidas. 2. Comprensión y paciencia. A medida que la edad nos debilita y nos hace más dependientes, lo que necesitamos de nuestros hijos no es solo cuidado físico, sino comprensión. Los padres no esperan que sus hijos lo hagan todo perfectamente, pero anhelan paciencia y compasión. La salud deteriorada no solo nos quita la capacidad de cuidarnos a nosotros mismos, sino que también puede hacernos irritables, ansiosos y, a veces, involuntariamente severos, lo que causa incomodidad a nuestros hijos. Pero en el fondo, los padres nunca quieren ser una carga. Los momentos de irritabilidad o incomodidad son a menudo expresiones de miedo e inseguridad. Nos preocupa perder nuestra independencia, que nadie pueda cuidarnos indefinidamente. En estos momentos, lo que los padres necesitan de sus hijos es comprensión y paciencia. Las suaves palabras de consuelo. La paciencia al asistirnos en tareas sencillas como vestirse o tomar medicamentos. Nos hacen sentir amados y valorados a pesar de nuestra edad. 3. Consuelo y compartir. Cuando los padres están frágiles, lo que más necesitan es no sentirse solos. Nuestras vidas estuvieron llenas de responsabilidades, trabajo e interacciones con hijos y amigos. Pero ahora, todo parece desvanecerse, dejando atrás el silencio y la soledad. Cuando los hijos no están cerca con frecuencia, podemos sentirnos abandonados, como si nuestras vidas hubieran perdido sentido. En esos momentos, una palabra de consuelo, un gesto de compartir de parte de los hijos, es lo más valioso. No esperamos que nuestros hijos nos dediquen todo su tiempo, pero unas palabras de aliento, conversar sobre sus vidas, sobre lo que sucede, nos ayuda a sentirnos aún conectados con el mundo, que todavía importamos. 4. La piedad filial que surge del amor, no de la obligación. Una de las cosas más desgarradoras para los padres en la vejez es la sensación de que los hijos los cuidan por obligación, no por amor. Cuidar de los padres no debe ser una carga que los hijos lleven a regañadientes, sino que debe surgir del amor genuino. Para los padres, incluso el acto más pequeño de cuidado, si viene del corazón, les proporciona un gran consuelo. No necesitan perfección, pero sí necesitan sentir que sus hijos realmente quieren cuidar de ellos, no por presión social o moral. Cuando los hijos cuidan de sus padres con amor, los padres lo sienten. Se sienten seguros y felices, ya no preocupados por ser una carga. Para los padres, sentirse amados es increíblemente valioso, especialmente en sus últimos años.
5. Respeto e independencia. Aunque la salud pueda declinar, los padres aún desean ser respetados y mantener cierta independencia. Muchos hijos, al cuidar de sus padres, pueden pensar que deben gestionar todo, desde decisiones de vida hasta tareas menores. Pero lo que los padres realmente desean es seguir siendo capaces de tomar decisiones sobre sus propias vidas, al menos en pequeños aspectos. Cuando los hijos escuchan las opiniones de sus padres, respetan sus deseos y elecciones, no solo muestran respeto, sino que también ayudan a los padres a sentirse valorados. No quieren volverse completamente dependientes, perdiendo el control sobre sus vidas. Incluso cuando necesitan ayuda, los padres quieren sentir que aún pueden cuidarse a sí mismos en algunos aspectos. 6. Gratitud y amor. Finalmente, lo que los padres más desean de sus hijos es gratitud y amor. A lo largo de sus vidas, los padres han sacrificado, cuidado y criado a sus hijos, esperando nada a cambio más que amor y respeto. Cuando están viejos y frágiles, lo que necesitan no es solo cuidado físico, sino el afecto y la apreciación que sus hijos tienen por ellos. Para los padres, solo escuchar a sus hijos decir gracias, mamá y papá o te quiero es suficiente para hacerlos felices. La gratitud y el amor son los lazos que unen a las generaciones. Un valor profundo que los padres esperan recibir cuando se acercan al final de sus vidas.